No quiero, y aquí va mi segunda cuestión, no quiero que me escuches en esta mañana como un mero ritual. Ha llegado el domingo por la mañana, tengo que escuchar la exposición de la palabra, tengo que reunirme con los hermanos, tengo que escuchar un sermón, ya he cumplido mi tarea, ya he escuchado, ya puedo seguir con mi vida normal. No, esta no es mi intención. Quiero que me escuches como aquel que le preocupa lo que a Dios le preocupa y por tanto me preocupa lo que tú necesitas con respecto a tu vida. Pausa. A ver, ahora. Venga. Sigue. Bien, no sabemos dónde ha habido una interrupción Nada, una frase solo. de la grabación. Lo que estábamos señalando ahora es el tercer punto del mensaje, donde podemos acercarnos al problema en particular. Ya hemos dicho, y esto es esencial, primero que a Dios le preocupa la intimidad de tu hogar y tu sexualidad en una manera mucho más concreta, como otros temas de la misma índole, que la Escritura lo trata y por tanto la Iglesia debe de tratarlos de manera específica con la exposición de la palabra, como ahora, o quizá con el trabajo pastoral. Pero ahora se nos está tratando de un problema que nos dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, no sabemos si era una cuestión que ya estaba trayendo la misma iglesia de Corinto en la carta, o es la conclusión que Pablo está trayendo sobre ciertas dudas que tenía la iglesia de Corinto. Sea Pablo o sea la iglesia lo que está diciendo, lo que nos está mostrando aquí es una preocupación por el sexo, por la sexualidad. Una preocupación que es real también hoy. Hoy también se está tratando acerca de la sexualidad. Los excesos o los defectos. En el capítulo 5, versículo 1, se estaba dando un exceso. Es una relación incestuosa, inadecuada, que se estaba dando. Más adelante se nos va a tratar acerca del adulterio y cómo debería de tratarse en este asunto. En el capítulo 6 nos habla, ¿no?, de evitar la fornicación o la prostitución, de los que se estaba viendo muy en común en Corinto. Y por tanto quizá había una reacción, como la del péndulo, que otras veces hemos hecho referencia, a por tanto decir, bueno, pues si esto es así, mejor es no casarse. Incluso no tener este tipo de relación dentro del matrimonio mismo, como si esto fuera algo más sagrado, más espiritual o especial. Ya ocurrió de alguna manera con los propios discípulos, cuando leéis en el Evangelio según Mateo capítulo 19, donde los discípulos ante la situación del divorcio dicen al Señor Jesús, si esto es así, mejor es no casarse. Y es que esto es un error muy común y es un error incluso que hace la Iglesia Católica, cuando está tratando del celibato como si fuera un nivel más santo, más espiritual. Era un error que se estaba dando en los maestros. Pablo, en Primera de Timoteo, ya está advirtiendo que vendrán algunos que prohibirán casarse. Y quizá podría haber habido una buena intención, pero que era un error a la luz de las Escrituras. Es un error gnóstico, es un error muy común de pensar de que todo lo que tenga que ver con el cuerpo y por tanto con la sexualidad es de un nivel más bajo de aquello que tenga que ver con el corazón o con la mente y que sea más espiritual. Es un error que podamos verlo hoy incluso en la misma iglesia católica, en la iglesia evangélica, en sus propios contextos. Ya algunos padres de la iglesia se mutilaban y se apartaban de toda la vida social o familiar buscando un nivel más alto de espiritualidad. Es el peligro, que podemos ir de un extremo, la liberalidad, la inmoralidad, la amplitud
de nuestra sexualidad y por otra parte la rigidez y el celibato y las prohibiciones y las limitaciones. Pablo, en esta carta, tratando acerca de este asunto, va a ir de una manera muy directa y muy clara y va a dar unos principios muy concretos acerca de todo esto. Aun cuando Pablo defendía el celibato, y aquí ya vendrá un tiempo en que lo vamos a dedicar con más detalle, pero podemos ver en el versículo 7, versículo 9, versículo 26, como él recomienda, por ciertas razones, quedarse sin casar, también defendía de la misma manera el matrimonio. A unos les es dado el don de una manera y a otros les es dado otro don de otra forma. Por tanto, tanto el matrimonio como el celibato, el no casarse, son igual a la hora de honrar al Señor o de la espiritualidad. Quizá en el contexto del ministerio, pero tenéis que recordar que aún incluso en ese área se recomienda a aquellos que desean obispados que sean maridos de una sola mujer. O nos dice el autor de Hebreos, también nos recuerda de una manera clara, honroso es a todos el matrimonio. Así que no pensemos ya directamente que este versículo 1 y 2 nos está marcando que es mejor quedarse sin casar o que es mejor esta forma u otra de vivir nuestra sexualidad. No, lo que el pasaje nos va a marcar, y aquí entramos en nuestro capítulo, en nuestro punto 4, es que debes de servir a Dios allá donde te encuentres y según tus propias circunstancias. Si estás casado, tienes que buscar servir al Señor casado. Y si estás soltero, tienes que buscar servir al Señor estando soltero. Tanto en este versículo 7, tenemos más adelante, como también en el versículo 17, etcétera, y va a continuar así a lo largo de todo el capítulo, va a ser de una manera muy clara y muy contundente que, evitando aún así el pecado en tu vida, ¿cómo estás ahora? ¿Estás casado? ¿Estás soltero o soltera? ¿Estás separada? ¿Estás divorciado? ¿Estás viudo? No importa. Lo importante es cómo estás viviendo tu vida personal e íntima y dentro del hogar. Que lo principal y lo primordial es honrar al Señor. Mira, estés donde estés y sea como sea tu vida, hazlo lo mejor posible. Mejora todo lo que puedas. Tienes que pensar que tienes que servir al Señor si estás casado a través de tu relación con tu esposa o con tu esposo. Que si tienes hijos, tienes que honrar al Señor a través de tus hijos, en cómo los tratas y en cómo los educas. Que si estás soltero, soltera o separado, o estás viviendo solo en tu hogar, tienes que buscar servir al Señor con todo ese tiempo que tienes, con todas esas posibilidades. Hazlo bien. Que tu espiritualidad no es simplemente cuando estás ofrendando, cuando estás alabando al Señor, sino cuando estás viendo la televisión, o cuando estás apagando ciertas cosas obscenas o inadecuadas, o cuando estás cerrando tu oído a ciertas conversaciones que no son adecuadas, o cómo te estás sentando a la mesa y qué actitud tienes con respecto a tu ropa o cómo vistes. Usa toda oportunidad que te surja para santificar. En el versículo 14 de este mismo capítulo nos dice cómo podemos santificarnos a nuestro marido, incluso también a nuestros hijos. Esto es crucial en nuestra vida. Por eso es tan importante para el Señor que se preocupe por esto y que la Escritura nos dé los principios y que la Iglesia lo manifieste y los ponga de manera regular. Que estés donde estés y sean cuales sean tus circunstancias, con mucho tiempo, menos tiempo, más dones, menos dones, lo que tienes que hacer es honrar al Señor allá donde Él te ha puesto. Que las cosas están bien y son fáciles y gozosas para ti, glorias al Señor, sírvete o sirve al Señor por esos medios.
que estás pasando por tiempos difíciles o por opresiones, o que tu marido o tu esposa no son creyentes y no comparte contigo las mismas visiones o ideas, no importa, es tu campo misionero, honra al Señor en estas áreas. El matrimonio, y con esto termino, el matrimonio, o tu vida de célibe, no fue instituido en primer lugar para procrear. El matrimonio no fue instituido en segundo lugar para protegerte de la fornicación o de la inmoralidad. No, el matrimonio fue instituido en primer lugar para servir y glorificar al Señor. Así que si el Señor te ha permitido estar casado, es para que le glorifiques en ese contexto. Si el Señor no te ha permitido o tú no has llegado a las circunstancias de estar casados, eres soltero, es para que glorifiques al Señor en ese contexto. Si el Señor te ha quitado tu esposo o tu esposa de una manera u otra, es para que ahora honres al Señor en este nuevo contexto. Si el Señor ha puesto bajo tu cargo hijos o no ha puesto hijos a tu cargo, es para que honres al Señor en este contexto. Si estás en el paro, tienes que servir al Señor en ese contexto. Si eres jefe de una empresa o tienes negocios, es para que honres al Señor en este contexto. Sea como sea, y lo que tengas a donde estés, que sea para la gloria del Señor. Pero esto es algo extraordinario y fantástico. ¿Por qué? Porque ahora, en la manera en que tú estés abrazando o mimando o cuidando a tu vaso más frágil, que pueda ser tu esposa, o tú como mujer que puedas honrar y respetar a tu marido, es el medio que Dios te permite tener para que le glorifiques a Él. Por eso es importante tu vida íntima, por eso es importante tu vida secreta, por eso es importante tu vida de hogar, porque con ella vas a honrar al Señor. Pero hay una segunda motivación importante también dentro de tu matrimonio, y es que el placer y la felicidad mutua es la expresión del amor de Dios para contigo y tú para con Dios. El Señor quiere que tengas placer, que disfrutes, y que disfrutes de Él, de Dios, de una manera directa, pero que disfrutes de Él usando todo aquello que Él ha puesto en tu mano. Así que mira a tu alrededor, mira en tu mente, mira en tu corazón, mira tus emociones, mira tus sentimientos y ve lo que tienes. Con eso glorifica al Señor y a la misma vez disfruta y gózate. Seguiremos hablando de este asunto, pero es importante que tú lo mires desde esta perspectiva. Si a Dios le preocupa a algo en tu vida, a ti debe de preocuparte de la misma manera. Si Dios quiere santificarte en un contexto, tienes que buscar tu santificación en ese contexto. Haz que sí sea en tu vida. Amén.